Así que antes de compartir la palabra que el Señor me mostró esta semana, necesito de alguna forma que fundemos una base. Y la base está dentro de lo mismo que ya se ha compartido. Obviamente no lo voy a volver a ver todo, pero sí los versículos más claves que van a ser la base de la enseñanza del día de hoy. Y la enseñanza, o sea, lo que el Señor me mostró para esta semana tampoco es tan extenso. Así que estamos bien. Vamos a ir a los aspectos fundamentales que ya vimos, así que vamos a refrescar nuestra memoria. Estuve leyendo en internet que tan solo el 20% de lo que nosotros escuchamos retenemos. Es súper bajo. Así que es necesario como ir siempre recordando todo. Así que vamos a recordar primero la historia de Marta y María. Dice el versículo allí, en Lucas 10, 38 al 42. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y nos quedamos con esta parte que dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ahí hay algunas cosas que subrayé porque me parece que son súper importantes. Primero, que solo una es necesaria. Interesante porque nosotros en nuestra vida pensamos que hay muchas cosas necesarias y andamos, como dice el pastor, esclavos de lo urgente, pero dejamos de lado lo importante. Y aquí dice que solo una es necesaria y le está diciendo el Señor. No le está diciendo Juan Pérez, lo está diciendo el Señor Jesús, Dios. Solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor, ha escogido. Eso es lo otro que subrayé porque en el fondo significa que María también pudo haber estado haciendo lo que hacía Marta. Es decir, ayudar a su hermana, ir a la cocina y estar con ella sirviendo. Sin embargo, escogió estar a los pies del Señor. Ella lo escogió. Y además que nadie le podía quitar a María eso, la comunión con Dios. Nadie. Ni circunstancias, ni problemas, ni el enemigo, ni nadie. Amén. Bien. Eso de esa parte. Vamos con lo siguiente. Vamos a recordar ahora lo del amigo inoportuno. Dice en Lucas 11 del 5 al 8, dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que después de esto, nosotros vimos lo siguiente. Y nos quedamos con lo siguiente, dice ahí. Así que yo les digo, diciendo Jesús, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Ayúdame a leer lo que sigue, por favor. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Sigamos. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas, o el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan?
¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más? Así que ahí subrayé básicamente la primera parte: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, etc. Tiene que haber en nosotros eso que tenía el amigo inoportuno, es decir, estar allí, estar allí, estar allí, estar allí, estar allí, estar allí. En la semana vi un video que es como para niños, que subió el Marquitos, y lo quería presentar en una primera instancia, pero era demasiado para niños, era como para escuela infantil. Pero el tema es que en el video sale el amigo que va a pedirle a su otro amigo panes, y el otro ya estaba durmiendo. Entonces al principio este amigo se desanima, pregunta una vez si le puede ayudar, y luego se desanima, y después como que dice, no, voy a ser impertinente, y empieza a golpear con las dos manos la puerta hasta que el otro termina levantándose y se despierta. Y realmente, aunque sea un video para niños, Dios me habló con ese video. Y Dios me habló y me dijo, así, de esa misma manera tú tienes que ser insistente, inoportuno. De repente a mí me gusta ser como todo lo contrario, más prudente, de repente no hablar si no es correcto, o si estoy, no sé, en mi trabajo y yo encuentro que no es como el momento justo para decir algo, me quedo callado, no sé, como que trato de ser lo más prudente posible. Y cuando escuché esta parábola es como todo lo contrario. Con Dios hay que ser como insistente, estar allí. Señor, por favor, estoy orando sobre esta situación hace un mes. Yo necesito que por favor tú te muevas. Yo necesito por favor que tú te muevas. Señor. Y son las 3 de la mañana y yo, Señor. Y todo el tiempo ahí clamando a Dios. Y de repente, ¿qué hace uno que clama, pide por una situación específica? Ya, una vez, ya ahí con fervor. La segunda vez, con un poquito menos de fervor. Tercera vez, ya como, ya, Señor, no me pescáis. Señor, necesito por favor que me escuches. Y ya como la cuarta, quinta vez, como que ya sentimos que la oración llega al techo y rebota. Y eso es porque creemos que, no sé, que Dios no nos escucha o algo. Pero hay que ser insistente con Dios. Hay que estar allí una y otra vez. Tengo el ejemplo, no voy a decir el nombre, pero es una hermana que oró mucho tiempo por su esposo para que su esposo viniera a la iglesia siempre. Y estuvo orando por caleta de tiempo. Estuvo orando por muchos años para que su esposo venga. Y el esposo vino y se convirtió y es un lindo hombre de Dios. Así que eso es insistir y estar en la presencia de Dios y no desanimarnos, porque a veces no recibimos lo que esperamos en el tiempo que nosotros queremos, porque ese es otro problema. Queremos las cosas en nuestro tiempo, porque supuestamente nosotros entendemos todas las cosas, así que queremos las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y Dios dice, yo tengo mis tiempos, yo soy Dios, yo soy soberano. Así que también hay un tema de que Dios forma su carácter en nosotros. Y Dios tiene su tiempo y Él es soberano y Él a su tiempo nos responderá. Amén. Bien, así que nos quedamos con eso. Y finalmente el versículo dice, cuánto más el Padre Celestial, en una versión dice, dará cosas buenas, en otra versión dice, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan. Cuánto más, si nosotros, yo todavía no soy papá, me quedan como 2 años más, y en algún momento, no sé, tendré mis hijos, no sé cuántos voy a tener, pero ustedes que son papás, ¿quiénes de ustedes, si les pide un pescado, les dará a cambio una serpiente? O si su hijo les pide un huevo, ¿le van a dar un escorpión? Tendrían que ser demasiado malos, como papá cruel. Pero ¿quién haría eso tan feo? Nadie. Entonces, ¿cuánto más nuestro papá Dios, que está en el cielo, dará cosas buenas a quienes se lo pidan? ¿Cuánto más? Si Él es bueno por excelencia. Así que, finalizando esta base, los últimos principios que nosotros vimos la semana pasada fue que nuestra comunión con Dios, ese tiempo de pasar con Él todos los días, ese tiempo de invertir, de separar todos los días que debiéramos tener, nos faculta para acudir a Jesús en todo momento. Eso fue lo primero que vimos. Lo segundo
es que es nuestra garantía para ser auxiliados en cualquier momento. Cuando tú estás, ya cuando el hilo ya está que se corta, y es como, Señor, si no me ayudas hoy día, ya se funa todo y termina todo. Es tu garantía para ser auxiliados en el momento oportuno. Empodera tu impertinencia y levanta a Dios para darnos el pan que necesitamos, como levantó a ese amigo. Te conecta y provee con aquello que es absolutamente imposible para los hombres. Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Nosotros escuchamos el testimonio de esa familia que el Joaquín, el bebé, se sanó. Así que imagínense, para Dios todo es posible. Y no es una frase cliché, eso es así. La comunión con Dios nos lleva a un plano donde la búsqueda desesperada abre las compuertas del cielo para tu provisión. Y por último, el pastor nos enseñó de que el ser insistentes, el estar allí siempre delante de la presencia de Dios, clamando, confronta a Dios, esto es muy lindo, confronta a Dios con su propia naturaleza de divina bondad, y Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de calamidad para nosotros, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Él tiene planes de bien y de repente pasan situaciones malas, situaciones adversas, y uno dice, pero ¿cómo si tú, Dios, tienes planes de bien y no de calamidad? ¿Por qué pasan? No tengo la respuesta, no lo sé, pero sí sé que a Job en algún momento le pasaron un montón de cosas malas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sin embargo, Dios vio el corazón que tenía Job y que durante todo ese tiempo de adversidad nunca él renegó contra Dios. Nunca él renegó contra Dios. Y Dios vio ese corazón y después dice que le dio el doble, al final del libro, el doble de lo que él tenía al principio. Yo no sé por qué pueden suceder cosas malas, quizás una tras otra, como dicen que los problemas son todos unos cobardes porque no vienen de a uno, vienen todos en patota. Entonces, yo no sé por qué sucede eso, pero sí sé que Job vivió por muchas situaciones una tras otra. Sin embargo, él tuvo un corazón recto con Dios y después Dios le devolvió multiplicado. Amén. Así que, dicho eso, estuve pensando toda esta semana qué voy a compartir hoy día. ¿Qué, Señor, tú tienes para hoy día? ¿Qué quieres hablar hoy día? Porque no quiero inventar un mensaje por mis propias fuerzas. Quiero que tú me muestres qué quieres compartir. Así que a principio de semana me tocó viajar a Chaitén. Viajé en avioneta, tenía miedo. De verdad tenía miedo, lo reconozco. Y le preguntaba a un amigo, al Jonathan, que él trabajaba en eso, si se movía mucho la avioneta o si el viento, que la lluvia, algo. Al final me decía que esté tranquilo. Así que confío en mi amigo y me fui nomás. Ida y vuelta en avioneta. Y la cosa es que fui allá por un tema del trabajo y estuve allá del lunes al miércoles de esta semana y fui por algo puntual a presentar un proyecto. Pero a lo que quiero ir es que fue un tiempo que pude separar para estar con Dios y para estar en su presencia. O sea, estaba allá, tenía que hacer algunas cosas, las hice, pero me sobraban varios espacios en la mañana y de repente en la noche, en la tarde. Así que eso me permitió estar con Dios harto tiempo y me permitió escudriñar la palabra, empezarle a preguntar a Dios, ¿qué, Señor, es lo que tú quieres compartir? ¿Qué es, Señor? Y fue un tiempo muy lindo. Y yo sabía que algo más venía para esta semana relacionado con esto que hemos estado viendo. Así que empecé a escudriñar. Así que de tanto buscar, el Espíritu Santo me llevó a ver el contexto en el cual se estaban compartiendo estas historias que estábamos viendo. El contexto. O sea, que Jesús habló antes de llegar a esto de pidan, busquen y llamen. Que Jesús estaba hablando antes de esto y que Jesús habló después de esto.
el contexto. Así que el pastor nos enseñó estas historias en el libro de Lucas, como dice ahí, pero me trasladé al libro de de Mateo, que también sale, así que empecé a ver en Mateo el contexto, y resulta que anterior a esto, Jesús estuvo enseñando de la oración, ahí fue donde él enseñó el Padre Nuestro. Después estuvo enseñando de varias cosas más, por ejemplo el ayuno, de dónde debe estar nuestro corazón, de que no sirve de nada preocuparse, etc. Luego viene esta parte que es pidan, busquen y llamen. Y después vienen algunas historias más. Pero justo antes de terminar este set de enseñanzas, Jesús termina con una última historia. Y de esta historia es la que le quiero compartir este día. Dice que un momento antes de terminar sus enseñanzas, él después bajó de una ladera de donde estaba enseñando y él enseñó de dos tipos de personas. Y aquí quiero que me presten atención. Él enseñó de dos tipos de personas. Una persona que era sabia y una persona que era necia. O una persona que era prudente y otra persona que era insensata. Así que vamos a ver. Llegué a este versículo que dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso fue a lo que me llevó el Espíritu Santo. Ya yo lo leí, fantástico, qué bien, Señor. Y de repente fue como que, y como que salió la letra del libro. A ver, volvamos a leerlo. Y empecé a buscar y el versículo empieza: por tanto, todo el que me oye estas palabras, pero no tan solo eso, ¿qué dice? Y las pone en práctica. Y ahí fue como los rayos y la revelación. Y el Espíritu Santo me dijo: de eso quiero que compartas. De eso quiero que compartas. La palabra se debe poner en práctica. Así que seguí el formato del pastor, el Evangelio del Reino, 2 puntos, un mensaje para poner en práctica. Y esto no es algo que sea muy difícil de comprender, para nada. En realidad no hay que comprenderlo, sino que saliendo de este lugar, lo único que hay que hacer es empezar a hacer. Nada más que eso. Así que tengo aquí el versículo y antes de leerlo, como yo les contaba, Jesús hizo un montón de enseñanzas. Cuando habla de la enseñanza del pidan, llamen, busquen, después de eso dice 2 enseñanzas más y luego se va esto. Entonces, cuando nosotros leímos anteriormente, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, Jesús estaba hablando de toda la serie de enseñanzas que dijo, de toda la serie, el ayuno, la oración, de que nada sirve preocuparse, del pidan, busquen, llamen, de todas. Dice, por tanto, todo el que oye estas palabras, todas esas palabras que él enseñó y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén. Así que vamos a leer esta historia. Por favor, si tienen Biblias, la pueden usar. Si no, pueden leer ahí. Y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, atención, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¡Qué heavy! Cuando leí esto quedé perplejo. ¿Por qué? Porque el versículo enseña que hay 2 clases de personas. Y hoy día nosotros tenemos que hacer el ejercicio de
analizar qué tipo de persona hemos sido en el pasado y qué tipo de persona queremos ser. Siempre tenemos entrada al trono de la gracia, así que si hemos sido los insensatos, podemos entrar al trono de la gracia y ser prudentes. No hay problema. El Señor tiene mucho amor con sus hijos. Pero si un padre que ama a sus hijos, como dice la Escritura, Él también nos disciplina y nos muestra el camino que tenemos que seguir. Así que, el primer punto de esto es que nosotros podemos oír la palabra, y de hecho todos los domingos lo hacemos, ¿sí o no? Todos los domingos lo hacemos, de repente en la noche de poder o en otras instancias con los jóvenes. Todas las veces oímos la palabra. Podemos oír la palabra, pero eso no es suficiente. Y eso quiero que quede muy claro. Los principios no son para nada difíciles de entender. Así que nos quede claro a todos. Podemos oír la palabra, pero eso no es suficiente. Dice, empecé de atrás para adelante con este versículo. Dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Insensato es alguien, yo busqué un poco, es alguien necio, pero también es alguien que no hace caso. Es alguien que tú le dices cosas, le dices, oye, mira, te aconsejo que hagas esto, pero te aconsejo que hagas esto, pero te aconsejo que hagas esto. Y una y otra vez le dices, pero esa persona no hace caso, es un poco rebelde. Una de las cosas importantes de estos versículos es que cuando habla de la casa, dice hombre insensato que construyó su casa. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿A qué se refería Jesús cuando habla de la casa? ¿Qué es la casa? La casa es nuestra propia vida. Cuando nuestra propia vida la construimos sobre la arena y vienen lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron esa casa que es nuestra vida, vinieron los problemas, eso son las lluvias, esos son los vientos, vinieron los problemas y azotaron esa casa y ocurrió que como estaba sobre la arena, esta casa se derrumbó y grande fue la ruina de esa persona. Cuando se derrumba la vida de esta persona, hay ruina, hay desolación, desastre, calamidad. Y hay algo interesante que descubrí, que eso no lo coloqué allí, pero en Lucas 11, 27, 28, Jesús estaba contando, o sea, siguió con sus enseñanzas, después se salta toda esta historia, y hay una mujer que cuando Jesús estaba predicando, esta mujer le dice a Jesús, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y miren lo que Jesús responde. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Imagínense, cuando yo estaba leyendo esto, los rayos de nuevo y la revelación. Imagínense, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué increíble. Segundo punto, nos vamos al prudente. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, este la chuntó, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, es decir, le pasó lo mismo que al otro. Igual vinieron las lluvias, igual crecieron los ríos, igual azotaron los vientos a esa pobre casa. Lo mismo. Quizás por ahí va la respuesta. Tanto cristianos como no cristianos pasamos por adversidad en la vida. El tema es sobre qué está fundada nuestra casa. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pregunta, ¿quién es la roca?
¿De quién habla la Biblia que es la roca? Es Jesucristo, es Dios, es Jesús. Súper simple, esta enseñanza, súper simple. Si mi casa está fundada sobre la arena, es decir, sobre cualquier otra cosa que no sea Dios, van a venir los problemas, van a venir los vientos, va a venir la adversidad, va a venir tiempos difíciles y nuestra casa, caput, se va a destruir. Grande va a ser nuestra desolación, grande va a ser nuestra ruina. Sin embargo, si nuestra casa está cimentada en la roca, que la roca es Cristo, vendrá lo mismo. Recuerdo otra palabra que dice que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo, Jesucristo, he vencido al mundo. Por ahí va la respuesta. Entonces, sufrió lo mismo, vinieron los mismos vientos, crecieron los ríos, pero con todo esa casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre Cristo, sobre la roca. El prudente en esta sección es alguien, busqué por ahí, que hay un programa, paso el dato, que se llama E.S. Worth, y es la Biblia electrónica y es un programa de estudio de la Biblia, súper bueno. Salen incluso las palabras en griego y en hebreo y en arameo. Así que tú puedes irte como directamente a qué quiso decir esa palabra. En esta sección, cuando habla de prudente, en este versículo prudente, el griego se refiere a alguien reflexivo, alguien que toma en cuenta el consejo, totalmente diferente al otro. La roca es Cristo. Vinieron los problemas, las aflicciones, pero con todo la vida de ese hombre no se derrumbó porque estaba cimentada en Cristo. Hay un versículo que no está allí, es Salmo 18:2, que David dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. El Señor es mi roca. De eso estamos hablando, la roca es Cristo. Y después en 1 Corintios 10, del 1 al 4, hay una reflexión que hace Pablo y dice, cortito, dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, está hablando del pueblo de Israel, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Así que es más claro que el agua. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Si nosotros no tenemos fundada nuestra casa sobre la roca, sobre Cristo, no podemos esperar mucho. Parece una palabra un poco dura, pero es que 2 más 2 son 4. Si mi vida no está en Cristo, ¿qué puedo esperar? ¿O no? Antes, cuando yo no conocía a Cristo, venían problemas y obviamente mi vida no estaba cimentada en Él. Y yo veía cómo de a poco, no sé, mi autoestima, mi ánimo, mi, no sé, alegría, todo se iba desmoronando. Sin embargo, ahora que estoy en Cristo, puedo vivir problemas. Sin embargo, si estoy en Él, es como un escudo, es una protección frente a la adversidad. La roca de nuestra vida debe ser Cristo y esto no es algo que suceda un día y nada más. No es que sea una reunión especial que hayamos tenido en la iglesia. Todos los días escogemos si estar en la roca o estar en la arena. ¿Saben cómo? Intimidad con Dios. Nosotros vimos el versículo de cuando Jesús habla a Marta y dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y dice, María ha escogido la mejor. Cuando estaba desarrollando este tema decía, recordaba cuando muchas veces venimos a la iglesia y hay un tiempo de ministración pero espectacular y la presencia de Dios se siente y es como estar en el cielo mismo. Y es como, sí, Señor, ahora sí que sí, Señor, y te voy a seguir para todos lados. Y ahora sí que sí, tengo intimidad contigo todos los días. Ahora sí que sí.
Y ahora sí que sí, no se me escapa ningún día. Ahora sí que sí, Señor. Y resulta que, claro, es como estar en el cielo y me encanta aprovechar eso porque es su presencia misma acá. Pero el tema es que no nos engañemos a nosotros mismos. Llegamos el lunes a la casa, seguimos con el martes, el miércoles, el jueves, y durante esos días Jesús dijo, cada día tiene su afán. En cada día hay situaciones de repente que pasan, noticias que de repente te llegan, situaciones en el trabajo de estrés, situaciones, no sé, que te sacaste justo una mala nota y estudiaste como chino. Hay situaciones que son fomes, ¿ya? Y es tu día a día porque cada día tiene su afán. Entonces, ¿cómo yo puedo dejar de ser una persona que se deje llevar por sus emociones? Entonces estamos en una reunión súper ungida y ahí sí, Dios, pero ya después el lunes, el martes, como ya, no. ¿Qué puedo hacer yo para mantener ese fuego? Escuchaba una predicación muy buena en estos 3 días que estuve en Chaitén del pastor Gigi Ávila. Él ya falleció, y él tiene, yo lo vi todo y él tenía una forma de compartir y una estructura igual un poco como de la iglesia más conservadora. Sin embargo, pucha que Dios lo usaba. Y vi la predicación, ¡ay, qué bacán! Y él dijo algo que me encantó mucho, dijo que el fuego que Dios pone en nosotros, ese fuego que Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser un fuego que tiene que ser avivado, el fuego del don de Dios, es un fuego que nosotros tenemos que estar día a día avivando. Es como dicen, o mejor no lo digo, algo de regar el jardín todos los días. ¿Se ha escuchado eso? Ya. Es que no sé para qué se usa, pero en fin. Ya. El tema es que, ya olvídenlo. El tema es que lo que él compartía de encender ese fuego todos los días y de soplarles como cuando tú tienes una combustión y estás ahí soplándole o le abría el tiraje para que se encienda el fuego, es eso, es estar avivando el fuego que fue depositado en nosotros, ese fuego del Espíritu Santo y que también se puede apagar. La Biblia dice que el Espíritu Santo se puede contristar, pero también dice no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces es un fuego que llena nuestro ser, pero es algo que tiene que estarse encendiendo todos los días. Y eso se enciende, mis hermanos, con intimidad con Dios. O sea, yo puedo llegar acá a una reunión súper ungida y digo, sí, Dios, ahora sí que estoy en la roca. Y voy a poner mi vida en la roca para que vengan los vientos y todo y no me derrumben. Ahora sí, Señor, estoy en la roca. ¡Yujú! Pero resulta que yo he aprendido en mi intimidad con Dios, en mi experiencia con Dios, que eso es algo que yo decido todos los días. Es como cuando Jesús le dijo a María, ella escogió la mejor parte. Ella la escogió. ¿Y cuándo la escoges tú? Los 365 días del año. Todos los días tú la escoges. A ver, díganme si no es cierto. Podemos vivir un tiempo como ahí la curva súper alto en Dios, pero a usted no le ha pasado que de repente pasan los días o pasan los meses, no sé, y como que algo se va desinflando, como que el globito que estaba lleno de aire empieza y como que ya no tengo pasión, como que ya no sé, como que ya no tengo mucha fe, hay que orar por los enfermos, pero no sé si Dios lo va a sanar en realidad. No sé si Él se va a mover como se movió el otro día, cuando escuché el testimonio de Joaquín, no sé. ¿Le ha pasado, no? ¿Le ha pasado, no? Sí, pues si nos pasa, a mí me ha pasado. Entonces, una de las cosas que me enseñaba, y es algo súper básico en realidad, pero es diferente cuando uno tiene una revelación de esto y toma la importancia de esto, es que este fuego se aviva todos los días con intimidad con Dios. E intimidad con Dios, mi hermano, para cerrar eso, es algo súper, de repente como que lo espiritualizamos demasiado, como que tiene que ser que yo vengo delante de Dios y digo, oh Altísimo Señor de los cielos, que tú que estás ahí en las galaxias, ahí en el cinturón de Orión y que estás ahí mirándome desde lo alto, quiero hoy día clamar a ti. No, nada que ver. Jesús dijo, cuando ustedes oren, ¿qué dijo?
Vayan a su cuarto, cierran su puerta. ¿Por qué? Para que nadie los moleste. Para que nadie los moleste. Cierren su puerta y hablen con su Padre que los ve en lo secreto, y Él que los ve en lo secreto los va a recompensar en el público. Es hablar con Dios, intimidad con Dios, es hablar con Dios. De repente me llevo mi Biblia y hablo con Dios un rato, escudriño la palabra, de repente, ¡pam!, Dios me habla. Y si tengo, como vamos a ver un ratito más, algo que les voy a contar, y si tengo el don de lenguas, hablo en lengua y estoy con el Señor. Bien, sigamos. En Santiago dice algo bastante similar y dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Ojo, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida. Y se olvida enseguida de cómo es. Voy a leerlo acá mejor. Enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. O sea, si nosotros solamente oímos la palabra, es como dice ahí, que vamos a un espejo, nos miramos, y después nos vamos y se nos vía de inmediato como somos. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es como ese eslogan que dije una vez, que tiene INACAP. ¿Cómo dice? Los que lo saben, que no me lo sé, algo de hacer. Aprender haciendo. Aprender haciendo, eso es todo. Aprender haciendo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De repente pensamos que solamente venir y escuchar una palabra es suficiente. Definitivamente no podemos vivir una vida conformista. Jesús dijo a los discípulos cuando estaba cerca de ser entregado: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y eso es una verdad. Nuestro cuerpo, nuestra carne es débil. Sin embargo, cuando nosotros tomamos nuestra carne y la sometemos y decimos: ya, tú vaya a orar y vaya a estar con Dios. No me importa que no tengas ganas, vaya a hacerlo igual, porque eso te hace bien. Tú lo vas a hacer, ¿me escuchaste? Y tú sometes tu carne o sea, tu ser carnal a tu ser espiritual, que tu ser espiritual es el que mande. Eso se va venciendo. Cada uno de nosotros fue sellado con el Espíritu Santo, pero debemos entender y llevar a la práctica el hecho de practicar la palabra. Es algo que mantenemos día tras día, no es solo para pasar adelante un domingo, es para pasar todos los días adelante, pero en el trono de Dios. Ahí donde tú estás solo, donde nadie más te ve. No necesitas que nadie te vea, eso es algo tuyo con Dios. Bien, y les quiero contar ahora qué más pasó en Chaitén. Yo les dije que fui para allá, que tuve de lunes a miércoles para estar solo con el Señor, ahí en mis tiempos libres que tenía. Y fue un tiempo súper lindo. Fue como volver a la casa de mi padre. Yo siento que de alguna forma mi vida cambió cuando me puse a trabajar. No cuando me casé. Cuando me casé es lo mejor que me ha pasado. Cuando empecé a trabajar, mi vida cambió en el sentido de que todo el tiempo que tenía antes cuando estudiaba en la universidad, o sea, estudiaba, claro, pero después tenía muchos tiempos libres, de repente espacio, entonces era bastante llevadero, cómodo, fácil, bacán, estar con Dios porque tenía tiempos. Pero ahora que me puse a trabajar ha sido tan diferente, y me decían el otro día: ya te estáis quejando si estáis recién partiendo. Pero no es que reclame el trabajo. Es que yo he sentido como las 9 horas o 10 horas de repente que uno invierte en el trabajo te quitan tu día. Te quitan tu día. Y tú vas en la mañana, de repente puedes orar en el vehículo ahí: Señor, en el nombre de Jesús. De repente alguien que se te cruza: oh, Señor Jesús, bendícelo.
y ya vas y llegas a tu trabajo y todo. Y después llegas a la casa cansado, lo único que quieres es comer y después irte a acostar o relajarte, no sé, ver una película, pero distraerte del trabajo. Y ya como el tiempo de Dios, ¿dónde lo ocupas? ¿Dónde está ese tiempo? Entonces, este tiempo en Chaitén fue como bacán, fue como ya relajado, estoy con el Señor, bacán, no tengo que hacer muchas cosas, así que bacán. Y estuve con Dios. Y lo bueno es que de repente escuché una de las predicaciones de este hermano Gigi Ávila y él hablaba como de la importancia de hablar en lenguas. No es el tema de hoy, pero solo lo que quiero decir es que durante mucho tiempo, para ser sincero, como que practiqué eso, pero después, durante mucho tiempo, como que lo dejé. Y a través de esa predicación como que, me acordé y simplemente en mis tiempos de orar a Dios empezaba a fluir lenguas. Y yo no entendía nada que decía, como decía Pablo, pero dice, más bien mi entendimiento no entiende nada, no es alimentado, pero mi espíritu está orando misterios a Dios. Así que oraba misterios a Dios. Misterio, 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 misterio. Puro misterio. Un hombre misterioso. Así que oraba misterios. Y fue un tiempo súper bacán. Y realmente yo hablaba con mi esposa después porque le comentaba esto. Llegábamos como al acuerdo de que realmente cuando tú oras en el Espíritu es como más efectivo. Tú no entiendes que estás orando, no tienes idea, pero es más efectivo. Hay algo espiritual como más potente porque tú estás hablando conforme al Espíritu te dice que ores. Y mientras tanto, tú puedes estar orando en el Espíritu y mientras tanto, tú puedes estar en tu mente orando cosas o vienen cosas referentes a la palabra. Entonces como que tú estás orando justo como conforme a lo que Dios te dé para orar, aunque no entiendes nada. Y le da risa, ¿eh? Es bacán orar en el Espíritu. Y esto es algo que debemos mantener día tras día. Así que, bueno, entonces estuve orando misterios, como decía. Y si bien fue un buen tiempo, si bien fue un buen tiempo, hubo algo, le voy a contar. Hubo algo que realmente Dios fue como bacán lo que hizo. Ya, yo estuve en Chaitén y el miércoles me devolví. Mientras me devolvía, o sea, el día anterior, el martes, tú tienes que conseguirte un transfer desde Chaitén a Santa Bárbara, que ahí está el aeropuerto. Entonces, un día fui a comer a un restaurante que estaba ahí el martes y de repente vi a un caballero. Y este caballero yo ya lo había visto en el aeródromo de Santa Bárbara, de vista. Así que le hablé y le dije, caballero, ¿usted trabaja para la aerolínea tanto? Sí. Mire, yo tengo vuelo mañana desde Santa Bárbara y no sé cómo irme. Me dijo, váyase conmigo. Ya. Así que el otro día me junté con él y nos fuimos. Y él me fue contando un montón de su historia y de quién era y que era súper conocido y que lo habían entrevistado de tal revista, que él tenía un programa en la radio, etcétera, etcétera. Y que incluso don Francisco lo había invitado para que vaya a Sábado Gigante hace tiempo atrás. No sé si era verdad, pero bueno. El tema es que era como súper conocido el caballero. Y la cosa es que de repente, cuando ya estábamos llegando al aeródromo de Santa Bárbara, la conversación, que hasta el momento era algo de mira quién soy yo, se transformó a otro tipo de conversación. Y él me empezó a contar sus dramas. Pero así sin nada, yo estaba lo más bien escuchando y de repente me empezó a contar sus dramas. Y lamentablemente él estaba viviendo por una situación súper difícil. Su señora le había dado una trombosis. Tenía otros problemas más, que estaba como postrada en cama y ni siquiera estaba en Chaitén, sino que estaba en otra ciudad, lejos de él. Así que él me decía que
todos los meses él se sacaba el hombro, no sé, de tanto trabajar para poder suplir los medicamentos y todo lo que necesitaba su señora. Y la cosa es que cuando ya empecé a escuchar eso, yo dije, ya, aquí el Señor tiene algo. Cuando ya empecé a escuchar que él me empezó a contar su drama, inmediatamente discerní que Dios estaba haciendo algo. Así que después de que él me comentó todo, yo le empecé a hablar algunas cosas, le empecé a hablar de Dios. Y finalmente le dije, le gustaría que, bueno, le comenté una situación que también estamos viviendo como familia, una situación igual un poco delicada. Así que él igual, eso sirvió para que él se sienta interpretado, que también como él estaba pasando por algo, yo también. Sin embargo, le dije, hay algo que a mí me permite estar firme, que es mi roca, porque justo ya estaba preparando el tema. Entonces empecé a hablarle de la roca. Y es justamente Jesús. Y le empecé a hablar, y le empecé a hablar, y le empecé a hablar. Así que le dije, ¿le gustaría que ore por usted? Ya. Así que empezamos a orar ahí en pleno aeródromo, lleno de gente ahí, empezamos a orar ahí. Y empecé a orar por él, empecé a orar por él, empecé a orar por su vista, que igual él tenía un problema a la visión. Y finalmente terminó en que yo le pregunté si él quería aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, y él lo aceptó. Ya, pero eso no es todo. Ya, fue súper bacán, fue súper lindo que alguien más se salve. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay el manso carrete arriba. Hay el manso carrete, porque solo una persona se salve, ya. Ya, rayos y centellas. Entonces, ya después llegué a Puerto Montt, todo bien, llegué a la oficina contando de mi viaje, etc. Y ese mismo día, después ya era la hora de colación, o sea, ya había vuelto de colación y me quedaba algo de tiempo, unos minutos, así que me iba a comprar un chocolate, un Capri, Mish. Así que iba en eso y de repente aparece un caballero, un hombre. Y me dice, oiga amigo, ¿tiene, no sé, 200 pesos? Y ya, sí tengo, ¿por qué? Y ahí me empezó a contar sus dramas también. Y me empieza a contar de sus dramas, que había salido recién de la cárcel. Ahora yo no sé si es verdad, pero el tema es que me dijo, igual estoy mal, porque mire, tengo unas varices, y me muestra así su pierna y una cosa desfigurada ya. Y me empieza a contar sus dramas. Así que yo le digo, ya, mire, aquí están los 200 pesos, pero yo también le quiero entregar algo más. Y me lancé con lo de la roca y con Jesús y etcétera, 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 y le empecé a predicar del evangelio. Así que le dije, ya, ¿le gustaría que ore por usted? Ya, sí. Y ahí en plena calle, ahí en Antonio Vara, al frente del Servicio de Impuesto Interno, ahí orando. Y oré por él, oré por sus varices, etcétera. Porque uno ora, Dios es el que sana. Uno obedece con orar. Yo oré por el caballero por su ojo, oré por su señora que estaba en otro lugar. Uno debe orar y Dios que haga como Él quiera. Así que oré por las varices y que Dios haga como Él quiera. Así que oré por él y después de eso le dije, ya, caballero. Le empecé a hablar de aceptar a Jesús en su corazón. Pues le dije, ya, ¿usted le gustaría aceptar a Jesús en su corazón? Después de darle una pequeña introducción, me dijo, ya. Así que se fue igual aceptado con Jesús en su corazón y hubieron 2 personas salvas el miércoles. Pero eso no es el fin. Eso no es a lo que quiero llegar. El tema es, y yo quedé con esto loco, es que después me fui a comprar mi Capri. Entonces iba camino a comprar mi Capri y de repente, rayos y centellas, revelación. Y yo electrocutado así en la calle, mi Capri. Entonces viene la revelación y de repente siento la voz del Espíritu Santo. Siento la voz del Espíritu Santo diciéndome, ayer cuando estabas orando en el Espíritu, sin saberlo, sin entenderlo, pediste por estos 2 hombres con los que compartiste hoy.
Imagínense. Gloria a Dios. Que la gloria sea a Dios. Imagínense. Ayer cuando orabas en el Espíritu, sin saberlo, pediste por estos dos hombres con los que compartiste hoy. Oh, y ahí todo el rato que caminé a comprarme mi café iba tiritando, pero no por los rayos y centellas, sino por la revelación. ¡Qué heavy! Sin saberlo yo, hablando en un idioma que no, ¿qué será eso? No tengo idea. Pero hablando en el Espíritu, pedí por dos personas que iba a conocer al otro día y quizás oré sin saberlo para que su corazón sea ablandado y para que ellos puedan recibir el mensaje y no tengan un corazón así como, no, Jesús, no, Jesús, no me hable nada de Jesús. Quizás oré eso, que Dios ablandara el corazón de ellos para recibir el mensaje. Entonces con este hecho que pasó fue que descubrí que mientras más pegado estoy a Dios, mientras separe este tiempo, mi día a día, este tiempo especial, de repente nosotros hablamos de, sí, pero podéis orar con Dios cuando estáis cocinando, cuando estáis manejando, cuando, no sé, sí, puedes hacerlo. Pero Jesús dijo ir al cuarto, cerrar la puerta y ahí no hagas nada más que estar en la presencia de Dios. Lo otro es bueno, pero lo otro, esto de encerrarse, es mucho mejor. Entonces aprendí que este tiempo en el cual yo debo separar todos los días, sin saberlo, yo puedo estar pidiendo por otras personas, puedo estar orando por citas divinas, como le llamamos a eso. Puedo orar por mi familia sin saberlo, puedo orar por algo que necesito sin saberlo y viviendo lo natural, viviendo lo sobrenatural de manera natural. Y fue heavy entender eso porque todo este tema que ha estado hablando el pastor de intimidad con Dios, lo que hablamos hoy día de no ser necios, sino de ser prudentes y construir nuestra casa sobre la roca, no es algo que solamente nos va a beneficiar a nosotros, como, yo sí voy a estar bien espiritualmente. Es algo que va a beneficiar a los que nos rodean. Es algo que puede beneficiar a personas que ni siquiera conocemos. Estos dos hombres que conocí hicieron una decisión de fe. No sé si los voy a volver a ver, no sé. Pero lo que sí sé es que tuve una oportunidad para hablarles de Dios y lo hice. Tuve una oportunidad para orar por su enfermedad y lo hice. Así que si usted tiene una oportunidad para hablar con alguien, hágalo. Pero más importante aún es separemos este tiempo. Y de repente pensaba, ya voy finalizando, ¿por qué a veces andamos tan decaídos, tan cabizbajos, como que ya queremos mandarlo todo a la punta del cielo? ¿Por qué? Y yo me he dado cuenta en que de todos esos tiempos así, generalmente eso está dado porque no estoy separando mis tiempos con Dios. Porque estoy orando por bendecir los alimentos y con eso, eso fue mi intimidad de hoy día. Porque de repente, no sé, voy manejando, y oro con mi esposa, con eso ya, Señor, date por pagado, ya estuve contigo, no me podéis decir que no estuve contigo. Entonces, por falta de tener esos tiempos, me he dado cuenta que a veces en mi vida personal he andado así como cabizbajo, como... Y cuando hablo de esto, de repente venía a mi mente que algunos de nosotros podíamos tomarlo como que es una carga. Es decir, como que yo tengo que salir de acá y tengo que orar. Y tengo que orar porque es una carga y porque la palabra lo dice y yo quiero ser obediente a la palabra del Señor, así que tengo que orar. Y si se me pasa a hacerlo, penas del infierno y rayos y centellas para mí. Pero esto no es así, no funciona así. Esto es de lo que habló Jesús. Esto es una relación de amor. Esto es una relación de amor entre el Padre y yo, entre el Hijo y yo, entre el Espíritu Santo y yo. Es una relación de amor que por ningún motivo debe ser transformado o tomado como una carga, porque si no, ahí sí que vamos a verlo, va a ser como incluso difícil separar todos los días para orar. Sin embargo, si yo lo hago con amor,
diciendo cuando, no sé, voy al cuarto y me encierro, Señor, aquí estoy porque te amo, no por una carga, no porque alguien me lo impuso, el pastor me lo impuso, Carlito el otro día dijo una cuestión que me cayó mal. No por eso, Señor, yo estoy porque te amo, porque tú me salvaste en la cruz y yo simplemente quiero pasar tiempo contigo porque te necesito. Y hay una palabra que Dios me ha estado dando vuelta este último tiempo y es en Apocalipsis cuando Jesús está hablando a las iglesias y Él le dice a una iglesia en particular que Él está, no sé, como contento por todas sus labores, por todo lo que han hecho, etcétera, pero dice, pero tengo algo en contra de ustedes y es que han olvidado lo más importante, han olvidado su primer amor. Y si bien han hecho todo lo otro que está bien, han olvidado lo más importante, lo que jamás les será quitado, su primer amor. Y después dice la palabra, por lo tanto, vuelvan a hacer lo que hacían antes. Y cuando yo leí esa palabra empecé a pensar, ¿qué hacía yo antes? Cuando yo recién conocí a Dios, a mis 16 años, lo único que hacía, me encerraba en mi cuarto y pasaba tiempo con Dios, 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 y pasaba tiempo con Dios. Entonces, vuelve a hacer lo que hacías al principio, cuando recién te enamoraste de mí, pasar tiempo con Él. Es algo sencillo de entender. Y es en ese tiempo, cuando nosotros pasamos tiempo con Él, cuando leemos su palabra, cuando incluso de repente nosotros creemos que cuando yo hable con Dios es como un monólogo y yo todo el rato estoy hablando. ¿Saben qué? Yo he escuchado a Dios hablarme cuando hablo con Él. A través de la palabra, a través de una voz audible. Dios también habla. Entonces, si tú vas todo el rato manejando y orando o haciendo otra cosa y orando, ¿cuándo Dios te va a hablar? Si Dios necesita estar solo contigo para que tú le puedas tomar atención. Es en ese momento de intimidad cuando recibo la paz que necesito, cuando recibo la fuerza respecto a una situación que yo estoy viviendo, cuando soy fortalecido por Él. Es ese tiempo, los padres, es ese tiempo en el cual recibo la paternidad de Dios para saber cómo ser como papá, cómo ser como mamá con mis hijos. Es en ese tiempo donde bajo el diseño de Dios. Es en ese tiempo donde Dios nos dice, no temas, yo tengo el control. Es en ese tiempo que nosotros invertimos para buscar el reino de Dios y su justicia, en donde todas las cosas, sin que nosotros nos demos cuenta, son añadidas. Como dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si tenemos a Jesús, los tenemos todo. Así que vamos a finalizar con esto. Me gustaría pedirle a mis amigos músicos que pasen. Y bien. Mi mayor anhelo con el hecho de compartir la palabra no es esbozar un mensaje, pedirle un mensaje a Dios y que suene bonito, o tener unas transparencias, o sea, unas proyecciones. Transparencia medio antiguo. Es que eso usábamos antes en la viña cuando éramos chiquititos, transparencia. Ya. No es preparar un mensaje con hartos versículos bíblicos. Mi pasión en el hecho de que se me diga que tenga que compartir un tema es que nosotros podamos escuchar esto, sí, pero también ponerlo en práctica. Porque si no, ¿de qué sirve? Como dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Así que no vamos a hacer un llamado hacia adelante, pero sí vamos a hacer algo diferente. Y quiero que te puedas concentrar en lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos de pie todos. Un momento. No quiero hacer un llamado adelante porque entiendo de que esto es algo
que va más allá de un llamado, que va más allá de pasar o no pasar. Y para finalizar, por ejemplo, tengo algunos puntos. Debemos ser como ese hombre prudente que no solo escuchó la palabra, sino que también la puso en práctica. Su casa fue construida sobre la roca, sobre Jesús. Y vinieron los problemas de la vida, pero no derribaron la casa, es decir, su vida. Actualmente yo estoy pasando por como les decía, también por una situación un poco difícil. Hay un familiar que le detectaron un cáncer. Y este cáncer llegó la noticia esta semana, justo esta semana que estoy preparando la palabra, de que es en nivel 4, grado 4. Y busqué en internet y es, creo que el más fulminante de todos. Por lo que entiendo, este cáncer es un cáncer de huesos, que parece que igual es uno de los más difíciles. Así que cuando yo les comparto esto, no es que yo sí, Carlos ya se lo sabe, esto de estar en la roca, es algo que estoy aprendiendo y es algo que veo también como el viento sopla y como viene la lluvia y como que quieren derribar mi casa, que es mi vida, o quieren derribar mi familia. Pero la roca es Cristo. La roca es Cristo. Y si yo no cimento mi casa todos los días en Cristo, va a venir el viento y me va a botar. Va a venir el viento y va a botar a mi familia. Va a venir el viento, van a crecer los ríos y la casa se va a destruir. Sin embargo, aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, vino todo eso, pero no se cayó. Así que es algo que yo también estoy en la misma que ustedes, chiquillos, en la misma. El tema de esto es que si nosotros no tomamos atención a estas palabras y somos como el hombre necio, insensato, que oyó y después se lo olvidó y no hizo caso, nos vamos a ver expuestos a situaciones que nos pueden derribar. Y yo creo que a nadie le gusta estar en una situación así. No permitamos eso por nada. Nuestra propia visión, que ya la sabemos de memoria, dice ser una familia apasionada por Dios. Apasionada por Dios. Eso es lo que tenemos que vivir. Apartemos de una vez por todas ese tiempo, tal como separamos los diezmos, apartemos también ese tiempo para Él. Es algo que es solo de Él. Si llevamos tiempo de ser creyentes, continuemos avivando el fuego de Dios que fue depositado en nosotros. Continuemos avivándolo. Si nunca hemos recibido ese fuego, oremos para que ese fuego sea recibido el día de hoy. No nos olvidemos de nuestro primer amor, Cristo. Esto no debe ser tomado como una carga, sino como una relación de amor con Dios. Una vez leía que Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos. Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos. Gente que pasa tiempo en su presencia y a quienes Él le puede dar mayores responsabilidades. Jesús es nuestra roca, vivamos pegados a Él en nuestro día a día. Hay una palabra, si podemos volver, please. Hay una palabra que tengo acá al final. Ese versículo está en la misma historia que vimos del hombre que construyó su casa en la roca y en la arena, pero en la versión de Lucas. Y dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Cuando leí esto, fue como una flecha en el corazón. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y esta no es una palabra que fue de juicio, sino para meditar. Así que vamos a orar. Les pido que todos, por favor, cerremos nuestros ojos y que pongamos nuestras manos así como dando algo, como recibiendo algo. Señor Jesús, nosotros estamos acá, Dios, y en realidad este es un mensaje, Señor, que parte hacia mí
y hacia todos mis hermanos, Señor. Aquí no hay nadie que pueda decir, Señor, que ya tiene esto visto y que no comete ningún error, Señor. Tu palabra dice que no hay ningún justo. Por lo tanto, nosotros muchas veces nos equivocamos, Señor, y oímos la palabra, pero de repente somos como esa persona que la veía al espejo y se nos olvida rápidamente, Señor. Pero Dios, queremos ser como el hombre prudente, Señor. Como el hombre prudente, Señor, que construyó su casa sobre la roca, Señor. Y vinieron los problemas, las dificultades, Señor, las situaciones adversas de esta vida, Señor, pero Tú mantuviste esa casa firme, Señor, porque estaba construida sobre ti, construida sobre la roca, Señor. Señor, hay muchos, Señor, de nosotros que sufren de depresión, sufren de faltas de autoestima, Señor, sufren de problemas, Señor, nunca tuvieron una imagen paternal y eso les hizo crecer chuecos, Señor, como una planta que está chueca, Señor, con fragilidades, con debilidades, Señor. Pero dice la palabra que tú eres nuestra roca, Señor, que tú eres nuestro amparo, Dios, que tú eres quien nos sostiene, Dios. No es por nuestras propias fuerzas, es por ti, es por tu persona, Señor. Dios, si vivimos por situaciones adversas, Señor, enfermedades en familiares, Señor, malas noticias, pérdidas, Señor, en el nombre de Jesús, queremos entender, Dios, que nuestro refugio está en ti. Y no solo, como decía Marta, de sí lo sé, sino también de creerlo, Señor, como decía nuestro pastor, aplicarlo, Dios. Cosa que vengan esas situaciones adversas, Señor, y no haya nada que pueda derrumbar nuestra casa, que en nuestra vida, Señor. Es como la palabra que dice, Señor Jesús, que ¿qué cosa nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, no sé, enfermedades. ¿Hay algo que nos pueda separar, Señor? No hay nada. Pero para eso tenemos que estar cimentados en ti, Señor, en la roca que eres tú, Jesús. Así que lo que queremos hacer hoy día es simplemente decirte cuánto te necesitamos, roca mía, roca nuestra. Cuánto te necesitamos, Jesús. Cuánto anhelamos, Señor, tener un cambio en nuestra vida, Señor. Practicar la palabra, Señor, para ser aquellas personas que tú deseas que seamos, Señor. Aquellos hijos que tú deseas que seamos, Señor. Así que ahora simplemente levantemos nuestra voz delante de Él. Levantemos nuestra voz delante de Él. Levantemos nuestra voz delante de Él y digámosle cuánto le necesitamos. Es como pasar adelante, pero allí en su mismo puesto, todos clamando a Dios. Cuánto te necesitamos, Dios. Oh, roca mía, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto anhelamos que estas palabras, Señor, sean depositadas en nuestro corazón. No que las sepamos solamente, sino que también las practiquemos, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te anhelamos. Tú eres nuestra roca, Señor. Eres nuestro amparo, nuestro libertador. Tú eres mi Dios, el peñasco en que me refugio. Eres mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, Señor. Ese eres tú, Dios. Y hoy día levantamos nuestras voces, Señor. Todos juntos, Dios, levantamos, Señor, en alto, que anhelamos, Señor, tener un encuentro más profundo contigo, Dios. Si vivimos ya una vida de cristianismo, Señor, pero hemos dejado nuestro primer amor, queremos orar que nos vuelva, Señor, a tu corazón, que nos vuelva, Señor, a ti, amado Jesús, que nos vuelva, Señor, a nuestro primer amor, Dios. Vuélvenos, Señor, hacia ti, es nuestro clamor. Vuélvenos, Señor, hacia ti, que tú seas la roca, que tú seas la roca, Señor, que tú seas la roca, que tú seas mi amparo, que tú seas mi libertador, que tú seas mi Dios, que tú seas el peñasco en que me refugio, que tú seas mi escudo, Señor, que tú seas el poder que me salva, mi más alto escondite, Señor. Ven, Señor, sobre nosotros, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor. Oramos que este tiempo, Señor, sea para gloria tuya, Dios. Tómanos, Señor. Tómanos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Esto no son palabras solo por decirlas, Dios. Este es mi espíritu conectado con el tuyo, Señor. Es mi espíritu pegado a tu cruz, Señor Jesús. Ven, Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Ven, Dios.